Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía. Es un placer para mí traerles esta información de las últimas noticias del Congreso. Hablaremos en este video de las declaraciones de Tucker Carlson en su propio programa en el día de ayer. Vamos a hablar de esto. Él está hablando sobre la democracia. Usted necesita escuchar esta información. Hablaremos también sobre perdón de deuda estudiantil. Más de 40 millones de americanos tienen deuda estudiantil. Hablaremos de los últimos detalles sobre esto. Vamos a hablar sobre las reglas del Senado, las declaraciones del presidente Joe Biden, donde nos encontramos con este paquete de gasto social. Gracias nuevamente. No olvide suscribirse, amigos, y si usted encuentra valor, regálame un like. Vamos a empezar con esta información. El presidente Biden dio su respaldo total el martes para cambiar las reglas del Senado para permitir que la legislación federal sobre derecho de voto se apruebe por mayoría simple en lugar de un umbral de 60 votos, que es el filibuster. En un discurso en Georgia, Biden ha expresado en el pasado su disposición de modificar las reglas del Senado, pero en los comentarios del martes él dejó bien claro que apoya cambiar las reglas de cualquier manera que deban cambiarse para evitar una minoría de senadores que vengan y bloqueen la opción sobre el derecho al voto, preparando el escenario para una lucha de alto riesgo en el Senado. Un puñado de demócratas moderados se han opuesto abiertamente a desmantelar el filibuster, sobre todo Joe Manchin y Kyrsten Sinema, advirtiendo que podrían resultar contraproducente si los republicanos recuperan la mayoría. En otras palabras, si los republicanos recuperan la mayoría en el Senado, ellos también podrían pasar una legislación con la mayoría y en este caso ellos podrían salir ganando. Necesitamos algunos buenos cambios en las reglas para que el lugar funcione mejor, pero deshacerse del filibuster no hace que funcione mejor, dijo Manchin a los periodistas horas antes del discurso de Biden. También el presidente no nombró específicamente a Manchin o Sinema ni a ningún otro miembro del Senado, pero argumentó que la historia juzgaría con dureza a cualquier legislador que se interpusiera en el camino para garantizar el derecho al voto en un momento en que la democracia en Estados Unidos enfrentaba amenazas graves, estuvo diciendo él. Este es uno de esos momentos decisivos en la historia de Estados Unidos, dijo Biden. Cada uno de los miembros del Senado será juzgado por la historia sobre su posición antes de la votación y su posición después de la votación. No hay escapatoria, dijo el presidente Biden. La resistencia de algunos rincones de los propios partidos de Biden ha dejado a los activistas frustrados. Varios grupos de derechos civiles de Georgia emitieron un comunicado antes de la vista de Biden diciendo que el presidente no debería molestarse en venir al estado sin un plan concreto para aprobar proyectos de ley sobre el derecho al voto. Deme su opinión con respecto a esto, amigo. Se lo voy a agradecer. Y amigos míos, escuche bien esto, una información muy detallada. Si está encontrando valor, por favor, regálame un like. Escucha lo que dijo Tucker en su programa de las 8 de la noche en el día de ayer. Él habló en su programa de las 8 acerca de la manera que debe funcionar la democracia en un país. Así es como funcionan las democracias. En una democracia los votantes llegan a un acuerdo muy sencillo con un gobierno que los gobierna. Esto es lo que es ese acuerdo. Los políticos hacen todo lo posible para mejorar tu vida. A cambio de eso votas por ello. Ese es un arreglo voluntario. Funciona bastante bien durante 250 años. Así ha funcionado aquí en los Estados Unidos, pero de repente ya no. Durante todo su primer año en el cargo, Joe Biden no hizo prácticamente nada para mejorar la vida real de los ciudadanos estadounidenses reales. Y no lo hizo porque ni siquiera lo intentó. Hacer felices a los votantes no es una característica de la agenda de equidad. El punto central de la agenda de equidad es impartir dolor a las personas adecuadas, impartir justicia dura, otorgar reparaciones con otros nombres. En su discurso se puede ver claramente cómo se siente Joe Biden sobre Estados Unidos. Está profundamente decepcionado con el país y molesto con la gente que vive aquí, está diciendo él. Biden no engatusa a los votantes, los sermonea y los reprende. Usted causa la pandemia del coronavirus. Eres un estúpido y egoísta. Nada de hot dogs del 4 de julio hasta que obedezca, dijo Tucker, haciendo mención
de las restricciones de Biden del 4 de julio, que ustedes saben que el presidente vino con declaraciones con respecto al 4 de julio y eso fue lo que él dijo. Entonces, para un presidente estadounidense, esta es una toma completamente nueva de gobernar y tienes que preguntarle cuánto tiempo puede continuar esto. ¿Cómo exactamente van a aferrarse al poder de demócratas en las próximas elecciones intermedias que vienen ahora, las elecciones del Congreso? Si lo piensas bien, solo hay una forma en que pueden hacer eso. Tienen que crear una nueva forma de gobierno y que mantenga a los titulares en el poder para siempre, sin importar lo que hagan, sin importar cuán incompetentes y destructivos sean ellos. Una forma de hacerlo es diluyendo el poder político de los ciudadanos y por eso es que los demócratas en New York están permitiendo que casi 1 millón de ciudadanos extranjeros voten aquí en New York ilegalmente en las elecciones locales. Es por eso que Gavin Newsom ha anunciado que California ahora ofrecerá atención médica a los extranjeros ilegales para que vengan más. Ese es el punto. Y es por eso que los demócratas están presionando por lo que describen como un proyecto de ley de derechos de voto transformador en su próxima prioridad legislativa. Eso es lo principal que les importa a ellos. Joe Biden pronunció un discurso al respecto esta tarde en Georgia, es decir, el día de ayer. El evento no comenzó bien como lo ha hecho antes. Biden se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como la presidenta de los Estados Unidos. Dijo que ella es la presidenta. En su discurso en Georgia, Biden dijo: es hora de aprobar la ley de avance de los derechos electores. John Lewis: he tenido estas conversaciones tranquilas con miembros del Congreso durante los últimos meses. Estoy cansado de estar callado, dijo Biden. Entonces, ¿esta es la ley de derechos civiles de John Lewis?, preguntó Tucker. ¿Que Joe Biden está cansado de guardar silencio? Bueno, en esencia, el proyecto de ley le daría al gobierno federal el poder de controlar cómo se llevan a cabo las elecciones en todo el país. El proyecto de ley requiere que los estados obtengan autorización previa del gobierno federal antes que se pueda establecer las reglas de sus propias elecciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, entre otras cosas, que los estados ya no tendrían la autoridad para exigir identificación de votantes o el registro de las urnas. O sea, las personas pueden votar sin ID de votante. Los estados también perderían el poder de elegir ubicaciones de los lugares de votación, así como la capacidad de trazar los límites de sus propios distritos electorales. De eso se trata, dijo Tucker. Biden dijo esto en su discurso: deshacerse de las leyes de identificación de votantes es un asunto de seguridad nacional, explicó Biden. Ponte en el camino y puede ser un terrorista, señaló Biden. Además dijo también: no me rendiré, no me acobardaré, defenderé el derecho al voto de nuestra democracia contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. Apenas unas horas antes de que Joe Biden hablara, el Departamento de Justicia anunció la formación de una nueva unidad de terrorismo doméstico. ¿Para qué sirve? Bueno, puedes leer sobre esto en el sitio web. Está diseñado para perseguir a cualquier persona que se oponga al gobierno federal o que sea anti-autoridad. ¿Anti-autoridad? ¿Quién es ese? Bueno, más o menos en este punto todas las personas pensantes que no están directamente en la anónima federal, eso significa tú, dijo Tucker en sus declaraciones. Significa que todos entendimos el mensaje. Si cree que los votantes deberían mostrar una identificación en las urnas, podrías tener noticia del FBI porque eres una amenaza. Amigos, deme su opinión, una información muy detallada de las declaraciones en su propio programa de lo que es la democracia según él. Él estuvo hablando con respecto a lo que ha hecho hasta ahora el presidente Joe Biden, lo que ha dicho en los discursos, y él se está refiriendo de manera bien directa. Me gustaría saber qué usted piensa con respecto a eso. Amigos, con respecto al perdón de deuda estudiantil, los defensores y legisladores están aumentando la presión sobre el presidente Joe Biden para que actúe sobre el perdón de préstamos estudiantiles, centrándose en él como un problema importante que algunos advierten que los demócratas podrían pagar en las urnas en las próximas elecciones. Se le ha pedido a Biden que trabaje con el Congreso
sobre el tema y brinde más transparencia sobre su autoridad para eliminar toda la deuda estudiantil federal de millones de estadounidenses, que sabemos que son casi 48 millones de personas que tienen deuda estudiantil. La extensión, una vez más, de la pausa de pago de préstamos estudiantiles en medio de picos récords de casos del COVID-19 hizo que los defensores se sintieran optimistas de que la Casa Blanca tomara más medidas con respecto a esto. La presión está aumentando desde todos los frentes, está aumentando desde la base, está aumentando desde el público y está aumentando de los miembros del Congreso. Y la realidad de la economía, las elecciones, hay varias presiones que se están alineando. Realmente tienen que cumplir, dijo Thomas Gorey, un organizador de deuda colectiva. Si tiene la autoridad de pausar los pagos de préstamos estudiantiles, tiene la autoridad para cancelar al menos $10,000, dijo el representante Jamar Brown, y reportó el periódico The Hill. Lo estamos presionando para que cancele por completo y eso es lo que esperamos que decida hacer, agregó Brown. Natalia Abrams, presidenta y fundadora del Student Debt Crisis Center, advirtió sobre las implicaciones políticas de que Biden reanude los pagos de préstamos en un año electoral, ya que los pagos están supuestos a comenzar nuevamente en mayo. Para esa fecha se acaba la pausa. La organización Deuda Colectiva advirtió que si Biden no perdona hasta $50,000 en deuda estudiantil federal por prestatario, lo que han pedido los congresistas, ustedes saben, Elizabeth Warren, Chuck Schumer, también Nancy Pelosi en una ocasión el año pasado se lo estuvo pidiendo, lo que han pedido los congresistas por los últimos año y medio, perderá votantes citando conversaciones con prestatarios a nivel de base. Deme su opinión de todo lo que hemos hablado. Recuerden, amigos, ellos primero están trabajando en este bill que quieren llevar para el derecho al voto y ellos dijeron que esa era su prioridad y después iban a seguir trabajando en el paquete de gasto social y tienen que llegar a un acuerdo con Joe Manchin, tratar de convencerlo para poder pasar eso también en el Senado. Deme su opinión de todo esto, amigos. Es un placer para mí. No olvide suscribirse. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.